Hola a todos, continuando la temática de su assembly personalizado, si recuerdan, en el primer ejercicio hicimos una cuneta excéntrica en forma de V, ¿sí? La cual es de forma estática, no tiene parámetros de entrada, no se pueden modificar, y además presenta el problema de que si vamos en el Section Editor, cuando se empieza a desplazar el ensamblaje, no se adhiere a la superficie y no se va inclinando a su vez que se va moviendo. ¿Qué vamos a hacer ahora en este nuevo ejercicio? Vamos a hacer un ensamblaje que tenga parámetros de entrada y parámetros de destino. ¿Qué significa esto? Que si tenemos la cuneta que se proyecte contra una superficie, siendo este el punto de pivotaje y este el punto que se va a adherir a la superficie y va a ir corriendo de la siguiente manera. Esto es lo que queremos, que se vaya moviendo. A su vez que la superficie y se vaya tomando la inclinación de la superficie. Claro, aquí está de una forma exagerada, pero no es nada para demostrar el ejemplo. Ahora bien, ya tenemos acá listo, ¿sí? Les voy a mostrar lo que vamos a hacer primero, el, el subensamblaje. Tenemos acá, si vamos a las propiedades, tiene parámetros de entrada, que son todos estos que tenemos acá, se pueden modificar. Podemos poner otro espesor, podemos cambiar la altura, si queremos que sea simétrica, le podemos poner 0.50, 0.50, ¿sí? Y se va cambiando. Eso es lo que, porque es un subensamblaje creado con parámetros de entrada. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos? Entonces, para hacer esto, ¿sí? Vamos nuevamente al Subassembly Composer y empezamos. En este parámetro, vamos a iniciar como se inició el anterior, colocamos un punto de origen que le vamos a llamar punto 1, punto 1. Ahora, vamos a hacer una estructura eh, auxiliar que nos va a permitir eh, tener la variable de la superficie mientras vaya subiendo como una inclinación y se vaya adhiriendo a la superficie. Para eso vamos a usar acá, primero vamos a crear todos los parámetros, ponemos acá array, tenemos 4 parámetros, parámetro de altura, espesor y ancho 1 y ancho 2, ya que es variable. Entonces ponemos acá, primer parámetro ponemos el espesor, espesor, que va a ser 0.10. Perfecto. Segundo parámetro va a ser altura. Vamos acá. Esto es lo que uno llama los parámetros de entrada. Ancho 1, ancho 1, ancho 2, ancho 2. Bien. Colocamos al ancho 1, que es 0.30, igual, y 1.0. Este es un valor por defecto. Estos son los patrones variables. Vamos a configurar también un patrón de destino. En este caso tenemos 3 tipos: elevación, eh, desplazamiento y superficie. En nuestro caso vamos a tomar un parámetro de superficie. Le vamos a llamar superficie. ¿Sí? Aquí lo tenemos, se muestra con una línea gris y le ponemos un valor X, que va subiendo.
¿Bien? Ahora bien, teniendo ya nuestros parámetros de entrada, colocamos un nombre acá, cuneta tipo B. Cuneta tipo B. Perfecto. Ahora bien, en segundo vamos a crear una superficie, un círculo, que nos va a permitir como crear el punto de rotación y el enlace junto con la superficie. Para eso lo vamos a superficie que va a tener de base del tipo general. Hay tres tipos. En este caso vamos a usar arco general. Va a empezar. Tenemos que crear otro punto auxiliar. Vamos a crear otro punto. Sin link. Va a ser del tipo delta x delta y. ¿Cuál va a ser el ancho? Tenemos acá. Podemos ingresar una ecuación que se va a decir espesor por 2 más ancho 1 más ancho 2. Ahora bien, acá tenemos el ancho de la cuneta con esta ecuación, que son 2 veces el espesor más el ancho 1 más el ancho 2. Perfecto. Ahora vamos a hacer el arco. El arco va a ser del tipo general. Va a empezar en el punto 2. El centro va a ser el punto 1, luego punto 2. ¿Bien? Un detalle muy importante acá. El CV3 dibuja los arcos en segmentos de línea. Si decimos que el segmento del círculo de arco se va a generar con 8 líneas, significa esto. Si le colocamos más líneas, nos da mucho con más precisión. Y así si le colocamos 1000, pero con 100 está bien. Son muchos segmentos, aquí hay muchas líneas que se generan para poder hacer el círculo. Perfecto. Ahora, otro punto muy importante, vamos a usar acá un link, un auxiliary surface link, una línea de superficie auxiliar. En este caso, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Ya explico. Surface target va a ser el parámetro de destino que ya creamos. ¿De dónde va a empezar esto? Acá le vamos a colocar una coordenada. La coordenada va a ser el punto 1x, así, y el punto 2.x. ¿Qué significa esto? La coordenada x del punto 1 y el fin va a ser la coordenada x del punto 2. Bien, como vemos acá, se nos genera una línea que va a ir subiendo y bajando a través que la superficie vaya modificando. ¿Sí? Esta línea es representativa, pero en el momento cuando se haga en el programa, esta línea se va a adherir a la superficie a la cual le hayamos configurado el patrón del parámetro de destino. Va a tomar la forma de la superficie. Continuando esto, vamos a usar acá un punto auxiliar de intersección. Tenemos acá. Este punto auxiliar de intersección es cuando intersectamos varios elementos y calculamos un punto. Para este ejercicio vamos a usar la intersección de dos links. Tenemos link point and slope, que es una línea con un punto y una pendiente, o tenemos dos puntos con pendientes, o una intersección de dos links. Para este caso vamos a intersectar dos links. ¿Cuál link va a ser? El link va a ser el link
link 1, que es el arco, y el link 2 va a ser el surface link. Bien, se nos crea acá en el punto de intersección entre la línea azul y la línea punteada. Ahora bien, esto va a ser nuestro punto de referencia del ángulo de inclinación. En base a esto vamos a trabajar la inclinación variable de la cuneta. Si ponemos acá la superficie y lo bajamos a menos 50, nos damos cuenta que se va a ir moviendo a través de que las dos líneas se muevan. Ahora bien, vamos a empezar a dibujar lo que es la superficie. Para eso vamos a continuar y vamos a adherir un punto. Este punto se va a llamar punto 2, el código va a ser punto 2, va a ser del tipo ángulo de distancia, ya les explico por qué. Entonces, ¿desde dónde y cuál es el punto de referencia? El punto de origen va a ser el punto 1 y el punto de referencia, aunque se va a inclinar, va a ser el AP3, el que calculamos anteriormente. ¿Cuál va a ser el ángulo? No va a ser ninguno porque va a aprovechar el ángulo ya que hay entre esas dos pendientes, entre esos dos puntos. ¿La distancia cuál va a ser? Del parámetro de entrada espesor. Bien, vamos acá. Perfecto. A esto le vamos a agregar una línea. Se nos dibuja y le vamos a agregar un código de una vez. Se va a llamar top. Ahora bien, continuamos con el otro punto más, que es el ancho. Para este vamos a usar un punto auxiliar. Arrastramos. Vamos nuevamente. Vamos a usar acá del tipo ángulo distancia. Va a seguir del punto 3 que acabamos de crear hasta el punto, hasta la AP3, el punto auxiliar 3. ¿Cuál va a ser el desplazamiento? Ancho 1. En este caso no nos interesa el link, lo borramos, continuamos dibujando la superficie. Ahora vamos a usar un punto, una geometría de punto simple, también va a ser del tipo ángulo distancia, va a partir del punto 4 y va a terminar en el punto auxiliar 3. Ese va a ser el ángulo de referencia. Ahora, ¿la distancia cuál va a ser? El ancho 2. ¿Sí? Ahí va. Continuamos acá y vamos ahora a ingresar nuevamente otro punto que nos va a ser del mismo tipo, ángulo distancia, que va a ir desde el punto 4 hasta el punto auxiliar 3. ¿Cuál va a ser la distancia? El espesor. Bien. Esta línea la vamos a llamar igualmente parte del TOC, parte superior. Vamos a ver si le colocamos al punto 3, punto 2, punto 4 lo vamos a llamar punto 3, punto 3. Bien. Luego tenemos el punto 5, se va a llamar punto 4. Perfecto, ya tenemos la parte de arriba. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer en la línea perpendicular que nos va a dar la altura. Para esto vamos a usar nuevamente un punto. ¿Sí? Punto. Que lo vamos a llamar punto 5. Punto 5. El código. Va a ser del tipo ángulo distancia.
va a ir del punto auxiliar 4, el eje de referencia, punto auxiliar 4 al punto 4, y se va a desplazar con respecto a eso, se va a un ángulo de menos 90. A una distancia, ¿cuál va a ser la distancia? La altura. Bien, ya lo tenemos acá. Ya empieza a agarrar forma. Bien. Si modificamos acá, vamos viendo que se va a ir cambiando. ¿Sí? Perpendicular a este punto, al punto auxiliar 4. Ahora vamos a ingresar dos links, que nos va a hacer lo que es la parte, terminar de hacer la parte superior de la... Y aquí tenemos, le vamos a llamar top igual. Va a ir desde el punto 3 al punto 6. Lo tenemos. Vamos a ver otro link que va a ir desde el punto 6 al punto 4. También se va a llamar, el código va a ser top, toda la parte de arriba se va a llamar top. Ahora bien, ahora tenemos que dibujar la línea paralela, perpendicular, la línea que digo paralela a la superficie superior. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahora bien, vamos a hacer un punto auxiliar que sea perpendicular a esta línea y que nos vaya a dar el espesor. Para eso vamos a buscar una línea, un punto auxiliar que va a ser del tipo ángulo de distancia, que va a ir desde el punto 6 al punto 3, va a tener un desplazamiento igual al espesor, ¿sí? Y va a tener un ángulo, no recuerdo, menos 90, un ángulo con respecto al punto 6 y el punto 3 de 90. Y no acá. Igual vamos a hacer con el otro. Vamos a tomar otro punto auxiliar. Va a ser del mismo tipo ángulo de distancia. Va a ir desde el punto 6 al punto 4, el ángulo de referencia. La distancia va a ser el espesor. Y el ángulo de desplazamiento va a ser el ángulo de giro con respecto a la referencia, que son estos dos puntos, va a ser menos 90. Un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Lo tenemos acá, no va a tener link. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer esto mismo con unos puntos paralelos acá, en el punto 1, unos puntos auxiliares. Entonces, vamos a crear unos links, otros puntos auxiliares. Perfecto. Va a ser del mismo tipo el ángulo de distancia. Va a ir desde el punto 1 al punto 3. Va a tener una distancia de el espesor, va a ser del espesor, correcto, ¿sí? Y el ángulo va a ser menos 90. Perfecto. Esto es un link auxiliar que vamos a usar para construir el punto que va acá. Igual hacemos esto del otro lado. Son puntos, son líneas auxiliares que vamos creando. Igual, otro punto auxiliar va a ser del mismo tipo, el ángulo de distancia. Va a ir del punto 5 al punto 4, el ángulo de referencia. La distancia va a ser la misma, el espesor. Y el ángulo va a ser
90. El ángulo que yo coloco acá para aclarar este punto es un ángulo de rotación que va a tener con respecto a la referencia, a estas dos referencias que ya yo le indiqué. ¿Sí? Si yo no le indico ningún ángulo, él se va a desplazar sobre la línea de entre estos dos puntos. ¿Sí? Ahora, tenemos nuestro punto auxiliar. Ahora vamos a hacer un punto auxiliar. Vamos a hacer un punto real con esta aplicación avanzada de punto de intersección de puntos. Va a ser, ¿cómo se va a escribir esto? Va a ser del tipo link.slow. El primer link va a ser este link que está acá. Vamos a proyectar desde el punto auxiliar 5 a la línea auxiliar 2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Escribimos acá, se va a proyectar hacia el link 2 desde el punto auxiliar 5. La pendiente, ¿cuál va a ser? La pendiente va a ser la misma que tiene acá el link 4. Eso es para copiar la misma pendiente que tiene la línea, el link 4, vamos a escribir así, link 4.slow. Es decir, va a copiar la misma pendiente que tiene este punto. Le colocamos extender pendiente y vemos acá que se ha extendido por acá una línea artificial paralela al link 4, como vemos acá. ¿Sí? Igual hacemos este punto del otro lado. Hicimos una intersección de puntos, va a ser del mismo tipo, link point slope. La línea va a ser la línea auxiliar 3, que es esta que tenemos acá, y el punto de inicio va a ser el punto auxiliar 6. La pendiente que vamos a usar va a ser la misma pendiente del link 5, una línea paralela a esta, y la vamos a escribir así, link 5.slope. Lo vamos a extender igual y se nos proyecta una línea artificial acá que se proyecta con la línea auxiliar 3. Ahora bien, necesitamos crear un punto de empalme acá en esta intersección entre el punto auxiliar 5 y el punto 6. Para ello vamos a crear dos líneas auxiliares acá que vayan desde el punto 7 al punto auxiliar 5 y del el punto auxiliar 6 al punto 8, con la finalidad de luego colocar con una intersección, calcular el punto de intersección entre estos dos puntos. Agregamos dos líneas auxiliares que van a ir desde el punto 7 al punto auxiliar 5. ¿Sí? Está la línea dibujada ya. Creamos otra línea auxiliar. Va a ser del punto auxiliar 6 al punto 8. ¿Sí? Aquí tenemos las dos líneas. Ahora bien, vamos a calcular el punto de intersección que hay entre estas dos líneas mediante intersection point, un punto de intersección. Agregamos acá. Vamos a extender un poco más el área de trabajo. Este punto de intersección lo vamos a crear con el de tipo dos líneas. Ya habíamos utilizado el link point slope. Ahora vamos a usar dos líneas. Y aquí ahora ponemos acá. ¿Cuáles son las dos líneas que vamos a intersectar? En línea auxiliar 4 y la línea auxiliar 5. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender las líneas para que se puedan intersectar. ¿Bien? Este es el punto de intersección de estas dos líneas. Estamos viendo
Ya tenemos dibujado ya toda la línea paralela a la línea superior. Y si vamos modificando este valor de la superficie, se va modificando automáticamente. Bien, ahora lo que nos queda por hacer es hacer enlace de toda la parte inferior con línea. ¿Sí? Para eso vamos a agregar línea por línea y vamos entrelazando todo el elemento inferior. Acá le vamos a llamar inferior, ponerlo así. Este punto va a ir desde el punto 1 al punto 7 que creamos. Ahí está, punto 7. Agregamos otro link. El código del link va a ser inferior igual. Va a ir desde el punto 7 al punto 9. Bien. Agregamos otro link más. Este link va a ir desde el punto 9 al punto 8. El código va a ser el mismo, inferior. Estamos viendo acá. Nos falta el último punto, que es enlazar estos dos. Este sería el punto. Agregamos nuevamente otro link. Va a llamar inferior también. Va a ir desde el punto 8. No recuerdo al punto 5. Ahí está, al punto 5. Esta línea que está acá. Listo. Ya tenemos toda nuestra superficie. Le ponemos punto 2, 3, 4 y 5. Nada más le vamos a colocar nomás los puntos de arriba. Al abajo no lo vamos a necesitar. Podemos colocarlo también. Al punto 7, si tenemos que terminar con el punto 5, al punto 7 lo vamos a poner el código de punto 6. Punto 7 que digo. El punto 9 le vamos a llamar punto 8. A seguir la secuencia. Punto 8. Al punto 8 le vamos a llamar punto 9. Para seguir una secuencia. Tenemos punto 1, 2, 3, 4. Bueno, punto 1, 2, punto 4, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7 era el 6. Vamos a corregir, 6, 6, punto 7, punto 8. Punto 8. Queda así. Perfecto. Ahora, teniendo ya creado su ensamblaje, vamos a adherirle la forma, el shape. Arrastramos un shape hacia el flujo de trabajo, que se va a llamar hormigón cuneta. Bien. Ahora, como hicimos anteriormente, tenemos que marcar todos los links que nos van a formar la figura. En este caso lo detecto automáticamente y le vamos a llamar hormigón cuneta. Listo. Ahora aquí lo que nos faltaría es, ya lo hemos terminado. Le vamos a guardar. Vamos a sobreescribir este. Guardar. Repasar así. Listo. Vamos ahora al dibujo. Aquí lo tenemos. Vamos a borrarlo igual, ya lo había hecho ya. Borrar. Vamos a importarlo desde el punto donde lo tenía.
el que acaba de hacer, este mismo. ¿Sí? Le damos, refrescamos imagen. Bien, acá yo hice una manera de hacer la imagen. Hice la misma cuneta, le hice un extruder, está acá. ¿Y qué hago? Le voy a dar acá, especificar imagen desde una selección. Le quedo acá, era la imagen, y listo, se me muestra la imagen que yo quiero. ¿Sí? Vamos a borrar acá para ver si funciona o no el ensamblaje. Vamos acá, aquí tenemos todo los patrones de las variables. Lo que vamos a cambiar después la cambiamos. Clicamos en el ensamblaje y aquí la tenemos. ¿Sí? Ahora bien, para ver si funciona, vamos acá, propiedades. Si modificamos acá, 0.15 por ejemplo, está cambiando. Si le variamos la altura 0.50, vemos que va bajando. Bien, vamos a dejarlo como estaba, 0.10, en altura 0.30. Perfecto. Ahora bien, vamos a adherir este ensamblaje al corredor que ya teníamos. Este nuevo ensamblaje se va a llamar cuneta tipo B, SAC. SAC de las siglas su Composer, su Assembly Composer. Bien, ahora vamos nuevamente al corredor que ya habíamos creado, propiedades. Aquí tenemos el tipo de ensamblaje. Vamos a colocar el ensamblaje que acabamos de crear. Perfecto. Clicamos, construimos el corredor. Esperar que se... Perfecto, cerramos acá. Nos arrojó un error. Ya vamos a ver por qué. No le hemos asignado el parámetro de destino. Damos clic derecho al corredor. ¿A dónde se va a adherir su ensamblaje? A la plataforma del tanque 2. La plataforma del tanque 2 es toda esta terraza que tenemos acá interna. Como ya ven, se ha cambiado el lugar. Se ha corregido. Queremos ver que si se adhirió bien. Vamos a darle un sección editor. Perfecto. Y vamos avanzando. Vamos viendo que todo este lado está totalmente adherido a la superficie. Es lo que queríamos. Bien. Perfecto. Perfecto. Esta línea amarilla es una línea de construcción. No va a afectar nada en el cómputo porque no le asignamos ningún código, ningún link. Bien acá. Cerramos. Bueno, ese es todo el ejercicio que quería realizar. Si les gustó, denle un link. Se pueden suscribir. Voy a hacer otros, muchos más ejercicios de esto del Subassembly Composer, que es una herramienta muy importante. Además, si tienen algún ensamblaje, un subensamblaje personalizado que tienen en su trabajo, en su proyecto,
y a ver si los puedo ayudar. Capaz lo preparo el material y se hace con las especificaciones que ustedes me dicen. Solamente me tienen que enviar un correo, el, el correo que tenemos en la parte inferior derecha. Yo a revisarlo, después le escribo y ahí veo si lo hacemos y lo monto nuevamente en el canal y así luego lo pueden ver. Gracias.